Diga conmigo, el Espíritu Santo no solamente me hace hablar en lenguas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos aquí alguna vez hemos experimentado el poder de la presencia del Espíritu Santo? ¿Ven? Y una de sus manifestaciones poderosas es hablar en lenguas. Y eso es hermoso. Hablar en lenguas es maravilloso. Yo lo experimento diariamente. Me encanta orar, hablar en lenguas. Momentos en el Espíritu que uno quiere estar ahí orando, orando, orando. Y el Señor nos da otro lenguaje. Pero desafortunadamente para un gran círculo cristiano a nivel mundial, en Latinoamérica sobre todo, por ejemplo, se nos convirtió esto en algo tan religioso que ya mucha gente dice, ojalá el español que sabemos hablar, lo hablemos bien. Y cuando digo hablemos bien, no hablo del léxico, ni hablo de que sepamos hablar en cuanto a palabras, sino en la amabilidad, sino en cuanto al ser Jesús en la sociedad. Entonces, no solamente el Espíritu Santo me hace hablar en lenguas, el Espíritu Santo me transforma la vida. El Espíritu Santo cambia mi manera de ser, cambia mi manera de ver, cambia mi manera de sentir. No se trata simplemente de una experiencia religiosa, mística, no. Se trata de una transformación de vida. No se trata simplemente de que el Espíritu Santo me bautice en su poder, se trata de que el Espíritu Santo me cambie. Pero para eso tenemos que nosotros darle lugar al Espíritu Santo. Y hoy empezando una nueva serie que estuvimos viendo, una serie maravillosa por un mes y medio, que alguien me recuerde y me diga ¿cómo se llamaba? Evangelios. Estuvimos hablando de Jesús, estuvimos hablando de las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Hablamos acerca de la enseñanza de Jesús, de un verso muy conocido que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hablamos que la ansiedad es uno de los mayores problemas del siglo XXI, es la crisis del siglo XXI, y es una enfermedad que hoy día ya ha sido relacionado como una enfermedad en la OMS. Y hablamos que Jesús, en la palabra trabajado y cargado, en el original griego, habla del trabajo, de la monotonía diaria, pero también habla de la carga que genera las emociones, los sentimientos, el estrés, y hablamos que los días se están acortando, hablamos que el corazón del hombre desfallecerá por causa de lo que está pasando en el mundo. Y cada vez viene un domingo, hablamos, y en la semana vemos noticias y vemos que siguen pasando cosas, siguen sucediendo cosas que hace que Jesús dijo que el corazón de los hombres desfallezca de ansiedad, de temor, y decíamos que la ansiedad es la preocupación, es el temor a las cosas que han de venir, o la expectativa de lo que sucederá. Y hablamos de ese descanso que el Señor nos da. Y con eso cerramos nuestra serie de evangelios. Hoy empezamos una serie de, diga conmigo, libros doctrinales. ¿Y qué son libros doctrinales? Son los libros que los apóstoles del Señor escribieron. Personas, por ejemplo, como Lucas, como Pablo, como Pedro, como Santiago, como Judas. No el Judas que traicionó al Señor, sino otro Judas. Como Juan, ellos escribieron libros, cartas a las iglesias para que ellos se pusieran a establecer las bases de lo que es la iglesia cristiana y cómo se debe comportar un cristiano. Esos son los libros doctrinales. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de ese conocimiento de Dios que me ayuda a tener una fe correcta, a tener una vida correcta, a tener una forma de pensar correcta, a tener una forma de actuar correcta. Cuando yo tengo sana doctrina en mi vida, es porque yo me alineo a la palabra de Dios y a lo que Jesús quiere de mí. Entonces, a través de esta serie, que también durará un mes y medio, vamos a hablar de esa doctrina que la Biblia nos habla para que nosotros seamos verdaderos cristianos, no religiosos, porque religiosos hay muchos, sino verdaderos cristianos. Y vamos a arrancar con un libro de la Biblia que yo sé que muchos de ustedes han leído y conocen, y es el libro de Hechos. Y vamos a leer, para empezar, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. Y dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Este versículo, para arrancar con este mensaje, habla de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de nuestros hermanos en Cristo que empezaron la iglesia del Señor. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero esa doctrina de los apóstoles no nació de un momento a otro. Ellos comenzaron a enseñar lo que Jesús les había enseñado. ¿Cuánto tiempo caminaron los apóstoles con Jesús? 3 años y medio, y durante esos 3 años y medio fue una escuela intensiva. Todos los días aprendían, Jesús les enseñaba, no solamente con palabras, sino también con hechos, con el poder de Dios, y ellos fueron aprendiendo, y eso que ellos aprendieron, comenzaron a enseñarlo a la iglesia. Entonces, luego de la maravillosa obra de Jesús, donde predicó, enseñó, sanó, liberó, murió, resucitó, llegaba el momento para que ahora la iglesia, los apóstoles, comenzaran el trabajo o siguieran el trabajo que Jesús ya había iniciado. Ahora ellos tenían que seguir proclamando lo que Jesucristo ya había enseñado y lo que Jesucristo había hecho. Ellos tenían que seguir proclamando lo que Jesucristo por 3 años y medio les enseñó. Ahora llegaba el momento en que Jesús se iba y ellos tenían que seguir, entre comillas, solitos, pero ahora ya no con Jesucristo de carne ahí, pero sí con Jesucristo a través del Espíritu Santo en ellos. Y ellos ahora iban a comenzar a establecer los cimientos de la iglesia. Y es ahí donde, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8, para que si lo quieres buscar está ahí mismo en Hechos, nos vamos a salir de Hechos. Hechos 1 del 6 al 8 dice lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces miren que yo en algún momento les había comentado que la expectativa que los discípulos tenían de Jesús inicialmente era diferente, era equivocada. Cuando Jesús les hablaba de reino, ellos pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal, que iba a derrocar al emperador romano, que iba a derrocar a Herodes. O sea, ellos pensaron que Jesús iba a establecer un gobierno porque era la promesa, el Mesías. Y ellos todo el tiempo estaban pensando en eso, enfocándose en eso. Para personas que habían sido pescadores, personas que de pronto habían tenido tareas muy normales en la vida, ahora un personaje con mucho poder y sabiduría les decía que iba a establecer un reino en el cual ellos iban a ser partícipes. Y ellos en un momento imaginaron o se vieron políticamente hablando, siendo congresistas, siendo gobernadores, y por eso en una ocasión le dijeron al Señor Jesucristo: por favor, la mamá les dijo: dile a tu padre que si te permite que mi hijo Jacobo y mi hijo Juan se sienten a tu izquierda y a tu derecha cuando estés en tu reino. Y Jesús los miró y les dijo: no, eso no funciona de esa manera. Los reyes de la tierra ejercen autoridad sobre la gente y mandan, pero entre nosotros no va a ser así. El que quiera ser el primero entre vosotros sea el último. El que quiera ser servido tiene que ser servidor de todos. Ellos tenían pensado que Jesús les iba a dar una posición política, económica, de autoridad, pero cuando llega el momento en que Jesús muere, para ellos ese mundo se les acabó. Por eso dice la Biblia que ellos quedaron destrozados, salieron corriendo, porque dijeron: ¿cómo así? Si él iba a ser el que iba a ser el próximo presidente de Israel, y no solamente de Israel, sino de todo el imperio romano y el mundo hasta entonces conocido. Para ellos fue un choque. Y cuando Jesús resucita, probablemente todavía había secuelas de ese pensamiento. Y le dijeron: Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino? Hablando del reino terrenal de Israel, ¿cuándo lo vas a restaurar? Y Jesús les dijo: a usted no les corresponde saber el tiempo. Jesús lo que les está diciendo es: yo no los llamé a construir un reino terrenal, yo los llamé a construir un reino espiritual, donde ustedes van a ser testigos de lo que yo hice, no para generar influencia en ustedes políticamente ni de cargos, sino para que a través de ustedes ser testigos con el Espíritu Santo en ustedes, ganen almas para el Señor. Van a ser testigos míos. Donde yo los envíe, ustedes van a hablar de mí. No van a construir un imperio terrenal, van a construir un reino celestial, el cual van a comenzar a hacerlo con el poder del Espíritu Santo.
Yo siempre he dicho, ¿qué nos diferencia a nosotros de las otras religiones? Si todos de alguna manera creen en un Dios, o tienen una doctrina, o van cada domingo a su iglesia, ¿qué nos diferencia de otras religiones? Diga conmigo, el poder del Espíritu Santo. Muchos son testigos de cosas, ¿sí? Son testigos de Buda, son testigos de Jehová, son testigos de Alá. Pero nosotros no simplemente hablamos de Dios o hablamos de Jesús. La iglesia cristiana tiene que demostrar a Jesús. Y la única manera de demostrarlo es con el poder del Espíritu Santo. Los discípulos tenían de pronto teoría en su cabeza, ya sabían lo que Jesús les había enseñado. Ellos tenían doctrina de lo que Jesús les había enseñado, pero hacía falta un detalle importante, y era el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a mandar a la gente a ganar a otra gente con sabiduría humana. Jesús no iba a mandar a la gente a predicar de un Buda o de un Mahoma. No, Jesús estaba mandando una iglesia que predicara y demostrara al verdadero Dios. Pero la única manera para hacerlo era ¿cómo? Recibiendo ¿qué? Poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde viene la importancia de recibir el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos ser un cristiano sin el poder del Espíritu en nosotros, porque si no vamos a ser igual que cualquier otra religión. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu fluyendo a través de nosotros. El Señor te puede usar, me puede usar para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Que cuando yo hable, no hable simplemente teoría, sino que cuando yo hable, aunque de pronto no tenga una sabiduría humana muy especial, se siente el Espíritu Santo. Y eso es lo que la gente necesita, porque psicólogos ya tienen, psiquiatras ya existen, pero personas influenciadas por el Espíritu Santo, guiadas por el Espíritu Santo, hay muy poquitas. No se trata simplemente de predicar, se trata de predicar bajo el poder del Espíritu Santo. Porque con esta misma Biblia que nos transforma y nos cambia, bajo una mala interpretación, una mala guía, puede destruir a una persona. No se trata de predicar simplemente, se trata de hablar guiado por el Espíritu Santo. No sé si me explico. Entonces todo cristiano debe entender la importancia que es recibir al Espíritu Santo. La primera iglesia no se iba a levantar con bases humanas, se iba a levantar con el poder del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que levante sus manos conmigo y diga: Señor, lléname del Espíritu Santo. Amén. El día que el poder de Dios vino sobre mi vida, este Brian que ven acá no volvió a ser el mismo. ¿Qué me cambió? ¿Qué me transformó? ¿Qué me hizo cambiar mi forma de hablar, de actuar, de pensar? La presencia del Espíritu Santo en mi vida. Eso fue lo que me cambió la vida. No fue simplemente ir a la iglesia, porque a la iglesia van muchos, sino fue mi disposición de decir: Espíritu Santo, aquí estoy. Yo me paro aquí y puedo hablar de un Dios no solamente desde mi teoría, hablo de un Dios desde mi práctica. Sé que Dios es real, no solamente porque lo leo, sino porque lo vivo diariamente. Siento su poder, he visto su poder manifestarse. Por ejemplo, los que estuvieron en el retiro hace poco se acordarán aquel domingo en la tarde, donde sin que un predicador, sin que una persona estuviera predicando, hablando, de repente pasó algo. ¿Cuántos estuvieron esa vez ahí? De repente sucedió algo, de repente algo descendió sobre ese salón de conferencia donde estábamos. Y fue tan fuerte lo que descendió en ese lugar, que no podíamos permanecer de pie. Algunos llegaron al altar a tirarse de rodillas, porque era una presencia fuerte. Nadie estaba imponiendo manos en ese momento, nadie estaba orando, pero de repente vino algo que nos hizo experimentar lo que es el poder de Dios. Se sentía un fuego tan sobrenatural. Yo sentía en el altar una presencia tan tremenda que yo dije: Dios mío, ¿qué hago? De verdad, de las muchas veces que uno ministra la presencia de Dios, ora, hay momentos en los que uno no sabe qué hacer. Y ese fue uno de los días que yo dije: ¿qué hago? Teníamos supuestamente un plan de hacer varias cosas y se nos dañó el cronograma. Yo dije: ¿ahora qué? Pero yo dije: Dios mío, yo no puedo detener esto. Y lo único que hice fue ponerme a orar con todos y tirarme de rodillas y orar y clamar, porque era una unción, mi hermano.
Era una presencia tan sobrenatural que no podíamos resistirlo. Y yo he experimentado eso personalmente en mi vida y lo he experimentado públicamente. Si tú no lo has experimentado, dile al Señor que te permita experimentarlo. Y no solamente para que se convierta en una experiencia, esa es el arranque, digamos, la gasolina, para que tu vida comience a ser transformada. Y ya voy a llegar a ese punto, pero para empezar es decirte, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas el poder de Dios en ti, si no, nunca vas a poder cambiar. Si no, nunca vas a poder dejar el pecado. Si no, nunca vas a poder ser transformado. Si no eres lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no convive en ti, créeme que seguir a Dios no es posible. No es posible. Porque el Espíritu Santo es el que me recuerda las palabras de Jesús. El Espíritu Santo es el que me convence de pecado. El Espíritu Santo es el que glorifica a Jesús. El Espíritu Santo es el que provoca que mi carácter sea transformado y cambiado. Entonces Jesús les dice, miren, ustedes tienen sabiduría. Ustedes ya tienen una enseñanza bíblica. Pero les prohíbo, vea, en palabras aquí entre líneas, les prohíbo ir y predicar sin que primero reciban al Espíritu Santo. Y por ahí hay mucho bandido predicando sin el Espíritu Santo. ¿Quién les dio permiso? Si Jesús dijo, si el poder no está en ustedes, si no han recibido, no me sean testigos, porque van a ser unos falsos testigos. Predicar no se trata simplemente de que sepas la Biblia, se trata de que tengas la aprobación del Espíritu Santo en ti para que salgas y prediques la palabra. Y les digo, no se vayan sin que reciban el Espíritu Santo. Y es ahí donde en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, ese de repente me gusta, fue así como nos sucedió en el retiro. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Duraron varios días esperando, orando, clamando, con miedo, tenían miedo. Estaban escondidos. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Un estruendo, para que supieran dónde estaban metidos. El Espíritu Santo nos saca del miedo. Cuando Él viene, el miedo se va. Ellos tenían miedo de que los crucificaran como a Jesús los crucificaron, porque estaban bajo amenaza. Tenían recompensa por sus cabezas. Pero cuando vino el Espíritu Santo, lo primero que hizo fue mover, y todo el mundo, que dice la Biblia que precisamente Dios es perfecto, había gente de todo el mundo, de todas las lenguas. Habían ahí europeos, habían ahí personas que hablaban español, que hablaban francés, que hablaban inglés, que hablaban mandarín. El apóstol que le tocó el mandarín, gloria a Dios, le tocó un lenguaje complejo. Y estaban ahí, empezaron a hablar en otras lenguas. De repente estaban hablando cuando Irrabaya, Soyaraba, Cándara. Empezó una presencia, unas lenguas que ellos no entendían. Era como de fuego, se sentía un fuego en sus lenguas, en su cabeza. Era una presencia. Yo no sé si les ha pasado que cuando el Espíritu Santo viene, usted siente fuego. Usted siente que se quema. Eso es una manifestación del poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas y ahí recibieron el Espíritu Santo. Y entonces ahí viene ahora sí el ser testigos de un Jesús que transforma vidas. ¿Cuántos creen que Jesús transforma vidas? Entonces Jesús está buscando testigos llenos del Espíritu Santo, para que a través de ese poder del Espíritu Santo ellos puedan demostrar con su ejemplo que han sido transformados, pero que también su testimonio es un motivo para que ellos vean que Jesús cambia vidas, que Jesús transforma vidas. Entonces ahora, llenos de ese poder, de ese fuego de Dios, ahora llega el momento en el que un hombre como Pedro, un hombre iletrado, un hombre común, un hombre que se equivocó, un hombre imprudente, un hombre que negó a Jesús, un pescador simplemente, un hombre que para el mundo no era nada, de
repente se para ahí en ese lugar donde hubo ese estruendo. Yo creo que imaginen ese momento, todo fue un estruendo tremendo, la casa se sacudió, fue como un pequeño terremoto, hay un sismo que hubo y la gente quedó, cuando de repente escucha a esa gente que era aparentemente iletrada y demás, hablando en francés, en inglés, ¿qué momento aprendieron? Si es que yo los conozco, eso no es normal, algo sobrenatural pasó en ellos. Y de repente este hombre, temeroso, miedoso, porque estaba escondido, se levanta. Escuchen esto, tú eres uno antes del Espíritu Santo, tú eres otro después del Espíritu Santo. Amén. Ese hombre por el que nadie daba nada ahora se levanta y dice: hermanos. Ya no se levanta como ese Pedro temeroso, imprudente, no, se levanta diferente. Algo le pasó a Pedro. Hermanos, esto es lo dicho por el profeta Joel. Ellos no están borrachos como ustedes suponen. Ellos no están ebrios, porque la gente dice están borrachas, esa gente está borracha. Y hay gente que cuando nos ve llenos del Espíritu Santo están locos, esa gente está loca, esa gente, así es lo como hablan afuera. Y esa gente está borracha, está loca. Y él se levanta y dice: ellos no están borrachos como ustedes suponen. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré de mi espíritu. Y se levanta y predica y habla de Jesús con autoridad. Y dice: este Jesús Nazareno que vosotros crucificasteis, Dios lo ha levantado y lo ha sentado a su diestra. Ustedes han matado al Hijo de Dios, pero ese Hijo de Dios murió, no porque ustedes lo mataron, sino porque Él entregó su vida. Y se levanta con ese poder y dice: así que arrepentíos y conviértanse de vuestros malos caminos. Y comienza a hablar y comienza a predicar. Y no solamente habló bien, no solamente habló con sabiduría, habló con el poder del Espíritu Santo. Y cuando Pedro habló, como dice la palabra, salió esa espada como de doble filo que penetró hasta partir el alma y el espíritu. Y la gente corriendo se le acercó y le dijo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que seáis perdonados. Wow, qué Pedro tan impresionante. Pasó un Pedro de dirigirse a poquita gente a ganarse 3,000 personas con una predicación, Mire, lo que el Espíritu Santo hace en una persona puede ser mucho más de lo que un pastor se puede gastar 20, 30 años trabajando. Si el Espíritu Santo le place en un solo día darnos 5 cultos aquí en Regreso al Hogar, Él lo hace. De repente. Lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros y lo va a seguir haciendo, ha sido de diferentes maneras sobrenaturales en muchos aspectos. Yo he hablado con diferentes personas y de verdad que se ve el poder de Dios. A veces uno como que no lo valora porque estamos aquí adentro. Pero cuando los que están allá afuera y hablan con nosotros dicen: algo está sucediendo en ese lugar, allí en ese pedacito de Potosí, allí en ese lugar está pasando algo que se siente allá afuera y la gente lo ve y lo nota. Ese Pedro, que no valía nada, ahora se levanta a hablar y ser testigo de un Jesús que transforma vidas. Pero ahora sí llegó al punto, esa era la introducción. Esta era la introducción. Y como toda buena introducción hay que terminar con agua. Ahora sí vayamos al punto. Diga conmigo: el verdadero arrepentimiento se refleja en las acciones. Aquí es donde quiero llegar, porque por eso es el título de este mensaje. El Espíritu Santo no solo te hace hablar en lenguas. Cuando leemos Hechos capítulo 2 y leemos lo del Espíritu Santo, el derramar del Espíritu Santo, uno dice: wow, yo quiero eso. Y Dios quiere dártelo, de verdad. Dios quiere derramarse sobre cada hijo de Dios, eso es cierto. Pero la pregunta es: ¿y ya? ¿Ese fue el final? O sea, ¿hasta ahí llegó Hechos? Porque ese es el momento más, empieza con algo impactante. Así es, cuando Jesús vino a mi vida, vino impactante. Jesús vino a mi cuarto y me visitó una noche, fue impactante. Pero ahí se quedó la experiencia, no. Vino un proceso. Cuando el Espíritu Santo viene a una vida, viene un proceso. Él no se queda simplemente con la experiencia. Hay mucha gente, desafortunadamente lo digo, que dice: yo un día fui a la iglesia y sentí y viví, fue una cosa tan impresionante. ¿Y qué pasó? No, pues
ahí vamos, de la mano de Dios. Entonces no continuó el proceso. Te quedaste en el recuerdo de algo que pasó lindo, sí, pero ¿qué sucedió? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasó después? Porque se convirtieron 3,000 personas. Ya no era una iglesia pequeña, una mega iglesia. Ya no eran 12, ahora eran 3,000. Eran 3,000 de un día para otro. O sea, fue así de repente. Ahora, ¿qué pasó con esa gente? ¿Simplemente se quedaron ahí todo el tiempo hablando en lenguas, o pasó algo? Y es aquí donde yo comienzo a estudiar lo que fue la primera iglesia. Y con eso empiezo en los libros doctrinales. ¿Por qué? Porque miren que en el versículo 41 de Hechos 2, ahí vamos a empezar a ver cómo la iglesia comenzó a tener unos cambios importantes. Cuando ellos le dijeron, varones, ¿qué haremos para ser salvos? Él les dijo arrepentidos, pero ese arrepentimiento no eran palabras, ese arrepentimiento eran acciones. Y en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se bautizaron. ¿Por qué se bautizaron? Porque el bautismo, y esto es una clase de discipulado, yo le dije a mi esposa, ahí te voy a hablar un poquito de la clase, pero pues es para hablar lo importante del bautismo. El bautismo es un paso de obediencia, ¿sí? Pero el bautismo refleja algo importante. Cuando una persona se bautiza es porque esa persona públicamente está mostrando su fe. Está diciéndole al mundo, le está diciendo a Dios, le está diciendo al infierno también, y le está diciendo a la tierra, yo le pertenezco a Jesús. ¿Por qué a veces tardamos nuestro bautismo? Porque sabemos que hay algo que nos impide bautizarnos. ¿A qué voy con esto? No voy a condenar ni juzgar a nadie, yo sé que no. La primer señal de un arrepentimiento genuino es el bautismo. Es la primer señal. ¿Por qué? Porque el bautismo me obliga a cambiar de decisiones o a tomar decisiones diferentes. El bautismo me compromete con Dios y con la gente, porque la gente ya sabe que ese es bautizado. Entonces, a veces, porque pues a todos nos ha pasado, queremos estar tras bambalinas, no queremos que nadie nos pida. Yo he evidenciado que entre más uno tenga compromiso, más uno se exige. Por ejemplo, eso lo hablábamos con mi esposa, ayer lo dijimos. Nosotros no nos podemos dar el gusto de decir, ay, estoy como frío espiritualmente. Anita Marquito, estoy frío, predíquese este domingo. O sea, yo no me puedo dar ese... No, porque es que tenemos una responsabilidad cada domingo y decíamos, nosotros tenemos que estar todo el tiempo activos. No puedo, si sentimos que nos estamos durmiendo, ya no solamente la responsabilidad con Dios, sino la responsabilidad con ustedes, de decir, no, yo no puedo llegar allá a la iglesia con bolitas de papel. Yo necesito hablar la palabra y no puedo hablarla desde mi sabiduría humana, porque yo me puedo parar aquí y darles un sermón. Pues yo necesito orar, yo necesito meterme con Dios, necesito estar a cuentas con Dios para que las palabras que salgan de mi boca no sean pura sabiduría humana. Entonces, cuando yo me bautizo, eso me compromete con Dios. Eso me compromete porque hace que mi fe cristiana deje de ser una fe de palabras y comience a ser una fe de acciones. Entonces miren qué tremendo, porque lo primero que hicieron, fue bautizarse. Si eso fue lo primero que hicieron, diga conmigo, es porque el bautismo es importante. Algunos de pronto, porque sé que hay personas nuevas también, dirán, bueno, yo ya me bauticé cuando era niño. Ok, no, la Biblia nos enseña que se debe bautizar después de que la persona tiene conciencia. ¿Quién fue el primer ejemplo? Jesucristo se bautizó a sus 30 años. Ahora, no quiere decir que la regla es a los 30. Ay, me quedan todavía 5 o 10 años. No. No es la regla de la edad. Lo que Jesús quiso mostrar es que la persona se debe bautizar ya con conciencia de lo que está haciendo. ¿Sí? Y la gente que aquí se bautizó eran gente adulta que tenía conciencia de por qué se estaba bautizando, entendían la importancia de bautizarse. Algunos otros dicen, bueno, y si ellos se bautizaron ese mismo día, ¿por qué no trae una piscina aquí, pastor, y nos bautizamos ya mismo? Ok, hay que entender que ellos eran judíos, ellos ya entendían la ley del Señor, ellos ya tenían sermón en ellos ya conocían la importancia de lo que es la palabra. ¿Qué pasa con el nuevo hoy día? La mayoría no conocen la palabra, entonces antes de bautizarlos hay que enseñarles, porque nosotros no somos judíos. ¿O acaso ustedes estudiaron la Torá cuando tenían 5, 6, 7 años, crecieron aprendiéndose? No, ¿cierto que no?
Entonces, no comparemos la cultura judía a la cultura de hoy. La cultura de hoy de Latinoamérica o de los gentiles no es la misma cultura de ellos, porque si ellos, un ejemplo, voy a dar un ejemplo, un judío que tiene mucha ley, porque ellos estudian muchísimo la ley, decide creer en Cristo, ellos ya tienen la palabra clara. O sea, por eso cuando un judío se convierte, eso es con toda. Y alguien decía, cuando los judíos venga el avivamiento a Israel, eso va a ser tremendo, porque si esa gente sin el Espíritu Santo son tan radicales y están allá en el muro de los lamentos y son tan radicales, ¿cómo será cuando se conviertan al Señor? Así mismo van a ser radicales en su fe. Pero ¿qué pasa con los gentiles? Es decir, con nosotros que no somos judíos, que nos cuesta a veces. Entonces nos tenemos que aprender, tenemos que enseñar calmadamente para que cuando la persona tome la decisión sea una decisión de conciencia. ¿Estamos bien hasta acá? Por esa razón nosotros tenemos un discipulado. Entonces la primera acción que vimos después de hablar en lengua, después de arrepentirse, es que se bautizaron. Segundo, versículo 42. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué se dedicaban? Ahora, la Reina Valera 1960 dice que perseveraban en la doctrina de los, que fue lo primero que vimos. Entonces, miren, ellos no solamente se bautizaron, ellos ¿qué hicieron? Permanecían en la palabra. Porque hay mucha gente bautizada que no permanece en la palabra y piensan que como son bautizados van a ser salvos y ya no hicieron nada más. No, ellos se bautizaron y comenzaron a permanecer en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la palabra la comenzaron a aplicar, comenzaron a perseverar en la palabra, comenzaron a estudiar la palabra, comenzaron a poner la palabra en su vida como un diario vivir. Esa palabra perseverar es que se mantenían, permanecían en la palabra. Tristemente, y eso ha pasado aquí, pasa en todas las iglesias, nos vamos a un retiro. Voy a colocar el ejemplo de un retiro. Nos vamos a un retiro donde el poder de Dios viene. Algunos ya porque están listos se bautizan, pero que permanezcan, uy, eso es un trabajo duro, hermano, duro. Desafortunadamente en la mayoría de casos, algunos se mantienen, pero desafortunadamente en la mayoría de casos, a la semana, 2, un mes, como si no hubiese pasado nada. Se les olvidó el retiro, se les olvidó o sea, pocos perseveran, porque perseverar no es fácil. Porque en el perseverar hay conflictos, hay problemas, hay tentaciones. En el perseverar hay cosas que me van a querer hacer salir del camino. Pero miren que la primera iglesia perseveró. Ellos seguían siendo perseguidos, ellos seguían siendo acusados, ellos seguían teniendo problemas incluso como iglesia también, porque ellos también tenían problemas entre ellos. Pero perseveraron. Dígale a la persona que está a su lado, persevere, hermano. Porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ¿qué? La vida cristiana no se trata simplemente de decir soy cristiano, se trata de permanecer en la palabra. Voy a dar un ejemplo rápido. Hace 8 días hablamos de la ansiedad, ¿cierto? Y probablemente para el miércoles usted por ahí, bueno, usted o alguno por ahí ya estaba. ¿Perseveró en la palabra? Y quizá alguno llegó aquí todo asustado, todo preocupado. ¿Está ahí? ¿Perseveró en la palabra? ¿Ve que no todos perseveran? No sé, ojalá no digo, Dios de verdad que el Señor haga algo para que con esta palabra usted diga, yo tengo que salir de acá y tengo que perseverar en la palabra. No se trata simplemente de que lo que me enseñan en la iglesia y ese día me comporto como un cristiano. No, usted es cristiano las 24 horas del día. En la iglesia, en la casa, en la universidad, en el trabajo, usted es cristiano. ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? Es un representante de Cristo. Usted no puede hacer quedar mal a Jesús, hermano. No haga quedar mal al Señor. Represente a Cristo donde quiera que usted vaya. Que no digan, ese cristiano. Que digan más bien, wow, ese cristiano. O sea, ¿ve cómo cambia la cosa? Perseveraban en la palabra. Pero encuentro uno tercero, ahí mismo en el 42, sigue diciendo, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, en la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. En la Reina Valera 1960 dice, en la comunión unos con otros. Y sigue diciendo,
Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Diga conmigo, tenían comunión unos con otros. Ya hemos visto 3, ¿no? ¿Qué fue lo primero? Segundo y tercero. Eso. Espero que el miércoles. ¿Cuál es el primero? Ay, ansiedad. No, se bautizaron. Tenían comunión unos con otros. Estamos hablando de la iglesia. Acto seguido, después de que ellos se relacionaron con Dios, sí, porque acuérdense que la cruz es vertical y es horizontal. Ellos en su verticalidad se relacionaron con Dios, pero en su horizontalidad, y lo dije bien, horizontalidad, se relacionaron con las personas. Ese es el verdadero cristiano. No existen o no deben existir el cristiano llanero solitario. Eso no es bíblico. Y no estoy hablando de que usted va a ir a casarse. Yo no estoy hablando de matrimonio. No. Sí, ay, ya que me caso. Espere. Estoy hablando de que no le gusta compartir con nadie, de que se aparta, de que es de los que suben el estado diciendo, el mundo me tiene envidia. Quiero vivir en un búnker donde me aparte de esta sociedad envidiosa. Y hay gente que sube estados así. Y luego abajo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abajo los envidiosos. O sea, de verdad hay gente que sube estados así. Y uno dice, oiga, esa gente no ha entendido qué es ser cristiano. Ser cristiano no es que yo me voy a entender con todo el mundo ni que le va a caer bien a todo el mundo. Pero ser cristiano sí quiere decir que yo voy a empezar a amar a la gente y a verla como Jesús la ve. Que dentro de la iglesia voy a tener que tolerar a algunos hermanos. Pablo dijo, tolérense unos a otros. ¿Saben qué es la palabra tolerar? Aguánteselo. La iglesia no es una iglesia de gente perfecta. Un predicador dice, y es muy cierto, la iglesia es el hospital del alma. Aquí no viene gente sana, aquí viene gente enferma. Yo una vez le dije, hace poco hablaba con una persona que dijo, yo hace rato iba a una iglesia y no volví. Porque la gente. Le dije, ok. Cuando tú vas al hospital, ¿qué ves? Enfermos, ok. ¿Y tú por qué hay enfermos dejas de ir al hospital? No, porque ni tú ir al hospital, ok. Tú misma te estás respondiendo. La iglesia no es una iglesia de gente perfecta. Acá, discúlpeme hermano si alguien lo ofendo, no quiero ofender a nadie, pero acá hay gente chismosa, acá hay gente mentirosa, acá hay gente hipócrita. Usted se va a encontrar con todo mundo, con todo tipo de gente. Aquí en cualquier iglesia. Y si usted viene mirando quién hace lo bueno, quién no lo hace, hermano, está perdiendo el tiempo. Porque si en algún momento, si no es ya, en algún momento usted va a ver un error. Usted va a ver un error en algo. Se lo digo, yo se lo digo, si en algún día lo ofendo, discúlpeme. Quizá yo puedo equivocarme. Y me voy a equivocar. Y está bien que me equivoque, porque yo no soy un ángel. Y ustedes tienen que saber eso, que aún los pastores se equivocan, porque es que a veces la gente endiosa al pastor. Y el pastor, y es que él no se puede equivocar. No, déjenme de equivocar, no sean tan así tampoco. Sí. O sea, ¿a qué voy con esto? Usted no puede poner la mirada en el hombre, porque el hombre se va a equivocar. Siempre o la embarra ahorita o la embarra después, pero en algún momento la embarra. Yo sin querer a veces no he saludado a alguien. Voy con mis audífonos, me pasó esta semana. Yo escuchaba por allá, profe. Y yo con mis audífonos, esta canción no dice profe. Entonces yo me quité los audífonos y claro, yo había pasado por el lado de unas personas de la fundación. ¡Profe! Yo, pero demos el ejemplo que no escuché. Yo me fui, profe. O sea, no se hubiera escuchado. Pensé que era la canción. De pronto esa persona hubiera dicho, uy, ese profe es re orgulloso. En la fundación sí saluda, pero en la calle ni lo volteo a mirar a uno. Entonces miren que si usted se pone a mirar a la gente, hermano, usted se va a estrellar feo. Pero entonces, eso no debe ser excusa para usted decir,
pues como no me quiero estrellar, pues no me junto con nadie. No, porque la Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice que ellos, la iglesia, tenían comunión. Dicen que iban a sus casas a compartir la Santa Cena o en el templo y también compartían pan. Vea, hermano, invíteme a comer pan. ¿Verdad? O sea, si la iglesia hubiese sido en Colombia, hubiese empezado en Colombia, ahí diría, y todos los días tomaban tintico con café. O sea, de verdad decía eso. Y no se reunían a hablar mal, no, se reunían a compartir, a hablar de su vida, a hablar de Jesús. No haga que el tinto se convierta en amargo. Y no por el limón que le echa, no. Por la conversación que tiene. Porque hay gente, y es que de verdad, yo de verdad no me volví a juntar con tal cristiano porque habla mal del pastor de aquí, del pastor de allá. Uno sale de ese lugar cargado diciendo, uy, esas iglesias son terribles. Y es el cristiano que supuestamente tenía que invitarlo a la iglesia. O sea, lo que hizo fue que lo desinvitó. O sea, le dijo, no venga a la iglesia. Y no le dice, hermano, yo lo mandé a que lo trajera, no que lo asustara. Entonces miren, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que tener comunión entre nosotros. Y créanme que aunque nos hemos esforzado a veces por eso. En los retiros, por ejemplo, el último día lo dejamos de integración. Para que vayan a la piscina, para que compartamos, ¿sí? Cuando ahorita hay una cena de parejas, para que haya esa comunión. Hace poquito algunos hermanos por ahí no me invitaron, fueron al cine. No, yo ya había ido, es que yo ya había ido. Sí, fue por eso, sí, yo sé. Ya Dios sanó mi corazón. Más bien yo porque no los invité. Sí, no, sí, hermana, yo soy el culpable. ¿A qué voy? No es para que nos echemos ahí entre nosotros, no. Es más bien para decir, a mí de verdad, yo vi a mi esposa, yo dije, ay, tan bonitos, o sea, yo por ahí le escribí a alguien, no sé a quién le escribí, dije, o sea, qué lindo, qué bonito, que no solamente estamos para venir a la iglesia, estamos para ir al cine también, estamos para ir al parque, porque es que ellos tenían comunión unos con otros, y a veces como la iglesia es tan cerrada y los cristianos son como tan cerrados y a veces como tan amargados que no le dicen a la cara que está feliz y andan con su Biblia debajo del brazo, ¿a quién le da ganas de juntarse con gente así? Si hay gente que por la calle se la pasa dando bibliazos a todo mundo, mandando al infierno aquí y allá, dígame, ¿la gente va a querer juntarse con los cristianos? Ahora, esto no quiere decir que yo voy a volverme un libertino, no. Pero sí que la gente diga, vea Jesús. Dice que él se sentaba a comer con prostitutas, con borrachos, con personas que eran rechazadas, publicanos. Y los fariseos, o sea, los cristianos de la época le decían, mírelo con quién está comiendo, mírelo. Pues hermano, si Jesús estuviera hoy día, créame, que por ahí sacaría una foto aquí con Bad Bunny hablando. Jesús está con Bad Bunny. Sí, pues no está cantando las canciones de él, ni está bailando con él, no. Pero está siendo amigo del hombre para predicarle el evangelio. De verdad. Vea, si yo subo una foto con cualquier persona, mejor dicho, que del mundo es conocido, créame que me van a criticar terriblemente. Si me critican hasta por cosas que ni hago. En TikTok alguien me escribió y dice, quítese ese arete. Yo, ¿cuál arete? Yo me ¿Se referirá a este arete? Es un anillo. O sea, si nos van a criticar hasta por lo que no hacemos, pues hermano, tranquilo que nos van a criticar por todo. Usted y yo no debemos ser los típicos familiares en diciembre, y con esto no les estoy dando permiso. Pero usted no debe ser el familiar de no, él no se junta con nadie, él no sale, no, ese no es el cristiano de verdad. No quiere decir
que usted va a ir a escuchar las predicaciones y a poner en práctica las predicaciones del pastor López. No. No quiere decir eso. Quiere decir que hay momentos de compartir con la familia, claro. Y si son inconversos, mejor. Solamente, como dice la Biblia, que ellos no te ganen a ti, que tú los ganes a ellos. Pero yo, ¿cómo los voy a ganar? Pues haciéndome amigo de ellos. Que ellos puedan saber que yo no estoy con el interés de mandarlos al infierno, traerlos a la iglesia, sino que vean que realmente ellos me interesan como personas. ¿Sí me explico? Entonces esa comunión unos con otros tiene que reflejarle al mundo que nosotros somos amigos. Por ahí un escritor del primer siglo, no recuerdo cuál fue, dijo que digan, mirad cómo se aman, hablando de los cristianos, que así el mundo decía, mirad cómo se aman. Pero hoy día, mirad cómo se pelean, mirad cómo se echan sátira en las redes sociales, mirad, eso es lo que hoy día, esos cristianos pelean aquí y allá. De verdad, los más peleoneros en las redes sociales, ¿saben quiénes son? Los cristianos. ¿Qué gente para pelear? Uy, hermano, de verdad. Pelean con el cristiano, con el que no es cristiano. Pelean con el que nunca le va a contestar un mensaje. Pelean con todo eso. Oiga, no le da ganas de decir, conviértase a Cristo. O sea, hasta el mundo le dice, oiga, vaya al psicólogo. O sea, el mundo lo quiere hasta predicarle. O sea, yo me pregunto, ¿qué nos pasó? Si ese no es el diseño original de Dios. Dígale, no sé si usted quiere llegar a la persona que está a su lado, amigo, Dios lo bendiga, amigo. Así no lo distinga, pero eso es ser comunión unos con otros. El cristiano también ríe, el cristiano también juega, el cristiano también cuenta chistes sanos. ¿Cuál es el punto? Dejemos de ser tan amargados y tengamos comunión unos con otros. Así no esté totalmente de acuerdo con la forma de ser. Yo se lo digo, yo lo he aprendido. O sea, esa palabra de es como ya, no me vas a expresar por eso. ¿Sí? Yo sé que hay hermanos que son difíciles y ya, los amo, los quiero, ya. ¿Sí? Hay hermanos con los que no nos vamos a entender y eso es normal. Eso es normal. Pero me quedan 2 puntos. Y terminamos. Segunda parte. No, yo ahora sí de verdad. Es que me río porque me han hecho harto bullying con esto. Versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Diga conmigo, se volvieron altruistas. ¿Qué es una persona altruista? Es una persona que le gusta ayudar. No debe existir el cristiano tacaño egoísta. Eso no debería existir. Pero desafortunadamente existe. Entonces es un cristino. Porque el verdadero cristiano le duele a lo que al otro le pasa. Le duele cuando ve a otro en necesidad. Créanme y se los digo no por decirlo. Si yo pudiera y tuviera la posibilidad, ayudaría más de lo que hago. Esta mañana se los dije a los líderes y qué bueno poderlo decir. La Biblia dice, sostengan a las viudas y a los huérfanos. O sea, qué lindo poder pensionar viudas de verdad, que no tengan pensión, que no tengan nada, que no tengan un esposo, unos hijos que respondan. ¿Cuántas mamás o abuelitas no están en la calle reciclando solitas, bajo la lluvia? Uno se pregunta, ¿dónde estarán los hijos? Bueno, a mí me duele. Y normalmente el reciclaje yo trato de dárselo a ellas. Cuando lo saco yo, mire su merced, ese es para usted. Sí, porque a veces pasa gente como que, sí, pues no voy a juzgar claramente, pero uno prefiere ayudar como a la viudita, a lo que voy es, el cristiano debe ser una persona que le guste ayudar, apoyar a los otros. Que si usted tiene la posibilidad de gastarle un almuerzo a alguien, hermano, gásteselo. Si usted ahorita hoy hay empanadas, ¿no? ¿Cierto? Ah, sí, listo. Si usted puede gastarle una empanada a alguien, gástesela. Si usted sabe que alguien está pasando necesidad y usted puede hacerle un mercadito, hágaselo. Miren, yo no digo que venda su casa. No, porque ahorita dicen, no, el pastor está pidiendo que vendan la casa, ese pastor quiere la plata de todos. No. Pero aquí dice, ahí dice
que ellos llegaban, o sea, era tanta la compasión, tanta, que hasta vendían la casa para ayudar. Y dice, uy, hasta allá pues. Pero, o sea, lo que aquí está resaltando la Biblia es que de verdad ellos tenían mucha compasión por la gente, mucha, o sea, se desvivían por ayudar a los otros. Ellos no toleraban ver a otro pasando necesidad mientras él sí tenía comida. Y hoy día la cultura judía es una cultura así. Ellos no pueden ver un judío pobre. Si lo ven pobre, o lo esconden bajo tierra o lo ayudan. Pero no puede haber un judío pobre. Ellos tienen que ayudarse entre ellos. Porque para ellos es una vergüenza que uno de sus propios familiares, hermanos, esté mal. Y yo digo, si así pensáramos la iglesia. Por lo menos la iglesia, no voy a decir que Colombia, porque Colombia es complicado. Hablemos de nosotros, aquí los que estamos, las 80 personas que estamos acá. Si entre nosotros pensáramos así, si dijéramos, oiga, yo tengo un poquito más de arroz en la casa, pero mi hermano tal no tiene. Créame que aquí nadie, por lo menos nosotros, nadie pasaría hambre. Por eso, y hoy viene a mi mente, y vamos a hacerlo, no me dejen olvidar, vamos a volver a tener la canasta de amor. Sí, hay que tener la canasta de amor. Para que traigamos y nosotros ya digamos de forma interna conocemos la necesidad de algunas personas y vamos a ayudar, pero entre todos nos apoyamos. Qué lindo eso, ¿cierto? Qué lindo eso. Listo, entonces se volvieron altruistas. Entonces dígale al Señor, Señor, dame un corazón como el tuyo, compasivo, misericordioso. Amén. Y el último título acá, 46 y 47. 46, 47. Adoraban juntos en el templo cada día. ¿Cuántos días? Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían de ser salvos. ¿Cuántos días venían a la iglesia? Y ustedes se quejan que porque uno que venga el jueves y el domingo. No, eso es mucho. Hermano, no le va a echar vainazo a nadie, no. No, de verdad no. Si es que a uno le da miedo como. Voy a hablar lo que acá está escrito. Esta gente cristiana no se perdía un culto. Y no solamente de un día en la semana, el culto de todos los días. Y no había carro, no había bus, había sandalia y polvo. Y burritos también por ahí para que tenía dinero y lograba comprar su burrito o alquilarlo, etcétera. Pero hermano, a lo que yo voy es, ¿en qué momento perdimos esto? ¿En qué momento nuestras prioridades como cristiano cambiaron? Anteriormente la generación antes de nosotros cristiana, hablo de los cristianos, nuestros abuelos, padres que crecieron en el evangelio, ellos no se perdían un culto. Y yo viví eso. Siempre pienso para hablar. De mis familiares, uno de mis abuelitos, porque acá están los dos, pero uno con el que yo viví, él no nos dejaba quedarnos en la casa. Eso era prohibido. Ay, pero el desafío 20-0-18, no sé por qué eso fue hace rato. No, para la iglesia. Para la iglesia nos vamos. Y de pronto sí, a veces uno iba como, pero uno fue creciendo y diciendo, yo le agradezco a esos papás, esos abuelitos que de verdad. Pero hoy día todo es tan blando que yo no sé qué vaya a pasar con nuestra generación que viene detrás de nosotros. Si nosotros como padres, abuelos, tíos, etcétera, no tomamos las cosas de Dios en serio, ¿qué será de nuestros hijos? Muchos de los que estamos acá le debemos nuestra fe a la fe de nuestros padres. Y yo les digo una cosa, la iglesia para nosotros, el templo, porque acá está hablando del templo, tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Tiene que ser una prioridad, mis amados hermanos. Tiene que ser para usted el día en la semana que haya iglesia, usted trate de venir, haga el esfuerzo de venir.
No se quede en la casa o si tiene cosas que hacer, trate de acomodarlas en su horario, pero trate de no cambiar la iglesia. No lo haga, porque la Biblia me enseña que los primeros cristianos todos los días estaban en la iglesia. Regreso al hogar no va a ser culto todos los días, no. Hace algunos en la semana, exactamente son 3. Oración, jóvenes y el domingo que es el general. Entonces, hermano, no me venga usted a decir que aquí lo estamos saturando, porque no es así. ¿Amén? O ayayay, no sé. Ellos entendieron Salmos 84:10 que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Está diciendo el salmista: prefiero estar en la puerta si es que es necesario quedarme. Yo quería vivir en la casa de Dios, pero nosotros queremos 2 horas. ¿Quién sabe, Brian, a qué horas acabe? Tengo hambre. Y ahorita en la tarde, y esto, y lo otro. Ya se quieren ir y ni llegan temprano. Ay, perdón, se me salió. No nos aguantamos 1 hora en la iglesia y si queremos estar una eternidad con Cristo. Pero bueno, que el Señor hable a nuestros corazones. Entonces, en conclusión, un verdadero arrepentimiento se refleja dice que se reflejaron para la primera iglesia en que se bautizaron, perseveraron en la palabra, tenían una comunión unos con otros, se volvieron altruistas y congregarse como iglesia se les volvió una prioridad. Amén. Entonces diga conmigo: cuando yo me arrepiento, se ve, se demuestra, no son solo palabras. Entonces yo con esta palabra le pido al Señor que usted diga: bueno, ¿qué tengo que hacer en mi vida para realmente demostrar que soy un verdadero cristiano? Si hoy, después de esta palabra, de esa primera iglesia, te pregunto, y siguiente diapositiva, si yo te preguntara hoy, después de esta palabra, ¿puedes considerarte un verdadero cristiano nacido de nuevo? No sé, no me respondas. Ve tú con Dios, porque cuando nos volvemos verdaderos cristianos, nos cambia el chip, nos cambia todo. Amén. Yo le invito a que te pongas sobre tus pies un momento. Y Diosito, acompáñenme en el piano un momentico. Vamos a orar 5 minuticos. Yo quiero que meditemos en esta palabra. Esta iglesia fue la primera iglesia. Ellos son nuestros padres espirituales en la fe, son los padres de la iglesia. Ellos dejaron un antecedente de lo que es la iglesia de Cristo. Y yo quiero decir algo: cuando Jesús vuelva, quiere ver el reflejo de esta primera iglesia. No sé si sea ya o en algún momento, pero es probable que la última iglesia, o sea, ya la que quede ya para el final, le toque estar en las casas y toque volver al diseño original, porque probablemente, no sé si en todos los países, pero probablemente muchas iglesias, templos, los van a cerrar. Y vamos a tener que volver a la iglesia primitiva. Casas. Entonces, yo quiero que le digas al Señor en esta mañana: Señor, yo no quiero solamente ser un cristiano de palabras. Yo quiero ser un cristiano de verdad. Y ahí con tus ojitos cerrados quiero que medites en esta palabra. Quiero que pienses en qué cosas Dios hoy te mueve, te inquieta para decirte: mira, hay que tomar decisiones. Mira, hay que cambiar actitudes. Porque tener comunión unos con otros también es que tú debes poner de tu parte. No puedes ser una persona amargada. No está bien que no tengas amigos, eso no está bien. Si hay algo que tú sabes que no está funcionando bien en tu vida cristiana, díselo al Señor y dile: Padre, yo quiero ser un verdadero cristiano. Yo no quiero ser un cristiano de pura palabra y de pura apariencia. Yo quiero ser un hijo de Dios nacido de nuevo. Y si hay algo ahí en tu corazón de lo cual debas arrepentirte, dile: Dios, perdóname por esto y por aquello. Perdóname, Dios, si estoy siendo incluso piedra de tropiezo para otras personas que no están viendo un ejemplo en mi vida. Te pido perdón si tú no has sido mi prioridad. Perdóname, Señor, si he puesto por encima de ti, de tu reino, otras cosas. Pero hoy, Señor, como aquellos primeros cristianos,
te decimos: me arrepiento de corazón. No quiero vivir una vida cristiana liviana, doble. No, yo renuncio a eso. Yo renuncio a la hipocresía, yo renuncio a la tibieza espiritual, yo renuncio a eso. No quiero estar más tibio, pasivo, no más. Ahí donde estás, haz un compromiso con Dios después de esta palabra. Si en tu corazón está, dile: Dios, yo me quiero comprometer contigo. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, que el mundo pueda ver en mí que soy sal de la tierra y luz en el mundo, porque vuestras buenas obras alumbrarán a todos. Padre celestial, yo te pido que esta palabra no vuelva a ti vacía. Yo te pido, Señor amado, que hagas de regreso al hogar una iglesia libre del pecado, libre de la hipocresía, libre de la liviandad, de la tibieza. Haz de esta iglesia una iglesia de verdad, comprometida contigo. Haz de esta iglesia una iglesia que refleja a Jesús en todo lo que hace. Y si nos critican, que sea porque estamos haciendo las cosas bien y no porque les estamos dando gusto para que lo hagan, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que si aquí hay alguien, Padre, que debe ponerse a cuentas contigo, yo te pido, Padre, que ahí donde Él está, tu presencia venga, tu gloria venga, Espíritu Santo. Y si tú que estás ahí en tu puesto sabes que hasta el día de hoy realmente no le has entregado tu corazón a Jesús, o si me estás escuchando en la transmisión y le quieres entregar tu vida a Jesús, aquel que murió en la cruz y resucitó de los muertos, ahí donde estás te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Repite después de mí: Padre celestial, en esta hora te doy gracias por revelarme tu palabra. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todas las malas decisiones que he tomado en mi vida. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, que murió en una cruz y resucitó de los muertos. Hoy creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Dile: perdóname y límpiame con tu preciosa sangre. Que el día que yo cierre mis ojos en este mundo, los pueda abrir en la eternidad contigo. Hoy soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo repose sobre mi corazón, para que yo pueda demostrar tu carácter, para que yo pueda ser un embajador del reino de los cielos. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.